Identificación de variables en un estudio prospectivo. Importancia de las variables en un estudio prospectivo. Son el punto de partida para el estudio prospectivo y determinan el éxito o el fracaso de este. Por tanto, las variables deben de tener precisión en el análisis. Considerar las variables correctas permiten un análisis más preciso, completo y realista del futuro. Reducción de la incertidumbre. Ayudan a reducir la incertidumbre ya que se están teniendo en cuenta factores clave que pueden influir en los resultados. Toma de decisiones informadas. Permite tomar decisiones estratégicas más informadas y adaptativas, anticipando desafíos y oportunidades futuras. Evaluación de escenarios. Permite crear escenarios futuros y evaluar su impacto. Esto es esencial para la preparación y la mitigación de riesgos. Optimización de recursos. Permite enfocar los recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, capacidades en el estudio y el análisis de factores que realmente importan. Efectividad en la comunicación. Facilita la comunicación, los resultados son más claros y convincentes cuando se basan en un conjunto de variables bien definidas. Características de las variables. Entre otras son las 4 que a continuación enuncio, pero son muchas otras. Estas las menciono porque son determinantes para el ejercicio prospectivo que nos ocupa. Primero, tipo de variables. Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Ejemplo de variables cualitativas incluye ventas por utilidad de tiempo, rentabilidad. Estas dos que acabo de mencionar, pues se expresan en dinero. Mientras que ejemplos de variables cualitativas podría ser nivel de formación de los colaboradores, podríamos pensar en bachillerato, técnico, tecnológico, universitario, o el tipo de empresa, empresas independientes, empresa estatal, empresa privada, empresa mixta, limitada, SAS, sociedad anónima, son categorías cualitativas. Cuando estamos hablando de este tipo de variables cualitativas, hablamos más bien de categorías. Unidad de medida. Debe ser posible categorizarlas o medirlas con unidad de medidas específicas que indican cómo se registran sus valores. Por ejemplo, ingreso se mide en pesos por unidad de tiempo. La producción de energía se puede medir en kilovatios por año, ¿sí? La temporalidad. Algunas variables pueden estar vinculadas al tiempo, lo que significa que sus valores pueden cambiar con el tiempo. Esto es especialmente importante en estudios prospectivos y de series temporales, teniendo en cuenta que los estudios prospectivos se dan a largo plazo y entonces la variable tiempo siempre está presente, podríamos decir, en todo tipo de variables. Relevancia. La relevancia es una característica clave de una variable en un contexto específico. Una variable relevante si tiene importancia y valor para el estudio, el análisis en curso. Definición de variable. Una variable es una medida o una característica que puede cambiar o variar en un estudio o análisis. En otras palabras, es una cantidad o cualidad que se puede medir o categorizar y que puede asumir diferentes valores dentro de un rango específico. Las variables son esenciales para entender y describir fenómenos, ya que nos permite cuantificar y analizar aspectos diversos de la realidad. Aquí tenemos dos ejemplos de variable. Uno, variable cuantitativo. Vemos cómo en este caso la variable X se puede exponer en
en valores cuantitativos, numéricos. Por ejemplo, si hablamos de una variable presupuesto que es cuantitativa, al frente le podríamos colocar los diferentes valores que tiene el presupuesto en diferentes años. 10 millones de pesos, 20, 30, varía según cada año. Y tenemos un ejemplo de variable cualitativo que define categorías. Por ejemplo, hoy en día en las cédulas plantean la categoría género y plantean tres alternativas: hombre, mujer o no binario. Entonces, básicamente esas serían las diferencias esenciales entre variable cuantitativa y variable cualitativa. Ejemplos de lo que no es variable y lo que sí es variable. En rojo tenemos unos ejemplos extractados de los ejercicios que han presentado y pues he podido identificar para facilitar la comprensión de esta temática. Entonces, el primero es fortalecer las relaciones con el mercado accionario y los inversionistas. Aquí podemos ver que lo inician con un verbo en infinitivo, fortalecer, lo que puede confundirse con lo que es un objetivo o una meta. Y correctamente quedaría así: relaciones entre mercado de valores e inversionistas. ¿Sí? La idea es de que la variable sea única dimensión que se pueda cuantificar. Obviamente que una variable puede tener muchas subvariables, pero que sean que en su conjunto o en su consolidación, como es en este caso, pues nos arroje una sola dimensión. El segundo ejemplo: uno de los retos más importantes es aumentar el nivel de satisfacción del cliente. Entonces mira que aquí está planteando también un verbo en infinitivo, aumentar. Y este ejemplo lo podíamos traducir en una variable correctamente formulada de la siguiente manera: nivel de satisfacción del cliente. Tercer ejemplo: agilizar las formas de contacto con sus clientes en cuanto a herramientas tecnológicas y reducir los costos. Miren que en este caso hay dos dimensiones: contacto con sus clientes, herramientas tecnológicas y reducir los costos. Cuando nosotros estamos haciendo ese cruce de variables, esa matriz de influencia, esto nos va a complicar el análisis porque tiene muchos elementos a considerar y unos pueden tener una influencia fuerte y el otro bajo y nos ponen a dudar. Esto lo podíamos expresar en una variable correctamente de la siguiente manera: costo promedio de extracción por barril de petróleo. Entonces es algo muy, pero muy puntual. O sea, expresar las variables es mucho más sencillo de lo que parece. Ejemplos de variables en estudios prospectivos. Con estos ejemplos yo pretendo confirmar lo que les he expresado anteriormente de la manera puntual y sencilla en que se expresan las variables. Cuando estamos pensando en una variable, tenemos que pensar también en cómo la vamos a medir, si tenemos la información, si tenemos los instrumentos para medirlo. Entonces, este ejemplo lo he tomado del Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2016, Prospectiva Estratégica del Sector Energético. Aquí plantean unas dimensiones y unos niveles para las variables y una definición, o nosotros podríamos estar hablando de descripción de las variables. Pero el tema importante aquí es mirar las variables estratégicas que están enmarcadas en este rectángulo rojo. Entonces tenemos, por ejemplo, participación del PBI energético, nivel de exportación de energía eléctrica, nivel de inversión eléctrico, nivel
de producción energético. Entonces miren lo sencillo que es. Entonces esto les da una idea de cómo formular correctamente las variables. Aquí tenemos otro ejemplo de estudios prospectivos serios. Por ejemplo, este es de Ardila, se llama Análisis prospectivo del mercado de gas natural en Colombia mediante la formulación de escenarios. Miren la forma sencilla en que plantea, pues solamente tomé unas cuantas variables de este estudio y son cuantitativas. Por ejemplo, población, crecimiento económico mundial, consumo de energía, participación de fuentes renovables en la oferta global de energía, precio internacional del petróleo y del gas. Esta, por ejemplo, la podíamos desagregar en dos. Por un lado, precio internacional del petróleo y por el otro, precio internacional del gas, para que quede todavía más específica y más fácil de medir. Ejemplo de identificación de variables en un texto. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo identificamos las variables en los textos, en las consultas sobre el sector que estamos estudiando, sobre la empresa? Entonces, la idea es que tengamos claridad en qué es una variable. Entre otras cosas, esto que estamos aprendiendo acá les sirve también para sus proyectos de investigación, porque cuando ustedes identifican las variables que van a estudiar, pues tienen un gran avance en su trabajo. Entonces, este texto lo tomé de un estudio también muy serio sobre el sector energético en Colombia, ¿sí? Y por ejemplo, el título de esta partecita del estudio dice Sol, viento, energía y conflicto. Pero vemos que del texto, resaltando en amarillo, aparecen unas variables bien claras. Por ejemplo, capacidad instalada en Colombia, fuentes renovables de energía eléctrica, plantas que aprovechan fuentes renovables, generación de electricidad, fuentes limpias, energías renovables, proyectos solares en el territorio nacional. Aquí es muy importante que no solamente ustedes aprendan en un texto cuando ustedes están estudiando el sector o la empresa sobre la cual están haciendo el estudio, en esos textos aprendan a identificar las variables, sino que también en el caso nuestro que estamos haciendo un estudio que parte de la planeación estratégica utilizando como herramienta el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard, que aprendamos a ubicar cada una de estas variables en cada una de las perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y personas. Entonces espero que esta orientación les sea de gran utilidad. Muy agradecido.